Como lo habrán notado gente de las Cuatro Naciones, no hubo video el día de ayer, no hubo transmisiones en vivo el fin de semana. Esto pues porque hubo una fiesta familiar, un evento al que tuve que asistir y pues por esa razón no pude hacer el en vivo el día sábado. Y luego el domingo me dio mucha gripe, entonces no estaba con nada de ganas de sentarme a transmitir ni hacer nada de eso, por lo que ahí tampoco hice transmisión en vivo. Además de que me he dado cuenta de que no sé por qué razón, cuando utilizo el programa OBS para capturar la imagen de la webcam, a la hora de grabar glitchea demasiado y eso afecta el audio, lo desincroniza, entonces estarlo sincronizando con la grabación de Audition es un desmadre, por lo que tengo que revisar bien y a profundidad y con calma todo ese asunto. Así que aunque mantengo el formato nuevo de los lunes de responder a los suscriptores unidos, que es en esta posición, lo estoy grabando con la cámara principal, por lo que es básicamente como si volviéramos a la normalidad, nada más que con el nuevo formato. Por lo que pues así estuvo la cosa el fin de semana. Ese fue el motivo del por qué no hubo transmisiones en vivo para los suscriptores unidos y del por qué pareciera ser que estamos haciendo otra vez todo como antes en el canal. Pero bueno, habiendo explicado esa situación, vayamos con las preguntas que se juntaron en la semana hechas por los suscriptores unidos. ¡Qué refrescante! Empezando por Richard Parker, que me pregunta: ¿cómo habría afectado al universo Avatar si la película de Shyamalan hubiera sido un éxito y las secuelas también? 2. ¿Será que una tendencia de los avatares mujeres hagan mejor el trabajo que los avatares hombres? 3. Cuando un avatar reencarna en cada nación nuevamente, ¿le toca cambiar de género o de sexo? 4. ¿Te habría gustado que dejaran el estilo de animación del piloto de La Leyenda de Aang? Y 5. ¿Crees que Sokka y Ty Lee habrían hecho buena pareja porque existía una cierta atracción? Ok, honestamente creo que de haber triunfado las películas de Shyamalan, no solo no tendríamos la versión de Netflix, y eso es porque lo pusiste en tu pregunta, sino que tampoco tendríamos el lore extendido del universo Avatar, porque cuando salieron las películas, o bueno, cuando salió la película de Shyamalan, lo que el fandom más le pedía a Nickelodeon era historias de La Leyenda de Aang, cosas del Avatar Aang. Entonces, de haber triunfado las películas de Shyamalan, lo que habrían hecho sería darnos cada vez más y más y más películas de Aang y cosas de La Leyenda de Aang con los personajes de Aang sin voltear a ver a otros personajes. Por ende, la leyenda de Korra, los libros de Kyoshi o los libros de Yang Chen y básicamente todas estas historias adicionales no existirían o hubiesen tardado más en salir, porque algo que ayudó mucho a la pésima película que fue de Shyamalan sí fue a que si existiera este sector en el fandom que quería ver más cosas que no tuvieran tanto que ver con Aang. Entonces, de haber sido un éxito, no solo no tendríamos el live action de Netflix, sino que tendríamos probablemente más cosas solo de Aang y no tanto de los demás avatares o del lore extendido del universo Avatar. Ok, con tu segunda pregunta, está chido que lo pongas, eso de que al parecer los avatares mujeres hacen mejor la chamba que los avatares hombres, pero eso es más que nada un mame que tenemos en el fandom, o sea, que hacemos de los chistes y de los memes. No es que los hombres sean malos avatares, simple y sencillamente pues ha sido una coincidencia últimamente. Sí, si se lo preguntan, voy a estar tomando agua constantemente en la grabación, precisamente por lo de la garganta. Pero bueno, no es que los avatares mujeres hagan un mejor trabajo, pero sí hay una tendencia a que sean los avatares mujeres a los que se tengan que enfrentar a más problemáticas y que sus problemáticas tiendan a ser exageradas precisamente porque son mujeres. Y esto es una realidad. No es lo mismo poner a un vato a resolver un problema y dejarlo que lo haga solo, ya sé que lo haga bien o lo haga mal, a hacer que una mujer haga el mismo problema y dejándola hacerlo, porque inmediatamente la sociedad, la gente, el mundo, lo que quieran va a empezar a cuestionarla y de por qué lo estás haciendo así y de por qué no lo hiciste acá, por qué no le pediste ayuda aquí, deberías de haberlo hecho así, y constantemente la van a estar chingue y chingue y chingue porque no hizo las cosas como el resto de personas que le están observando le están haciendo. Y eso es parte del machismo interiorizado que existe en las sociedades, de estar constantemente cuestionando a las mujeres como si ellas no supieran hacer la chamba. A un vato no
se le cuestiona tanto a la hora de hacer algo porque, es un vato, de seguro sabe hacerlo. Pero a una morra se le empiezan a chingar y a chingar y a chingar. Entonces, en el universo Avatar pareciera que las mujeres hacen más chamba porque más personas, más personajes y más escrutinio reciben de los involucrados en dicho desmadre que lo que recibe un vato. Yo les aseguro, se los puedo firmar, me corto el brazo izquierdo porque soy zurdo, que de haber sido mujer Roku, nadie dudaría ni tantito lo pendejo que fue por no haber detenido a Sosin antes. Se los apuesto, y a la fecha, Roku, nada más porque es vato, hay gente que lo sigue defendiendo y pensando que no fue un mal avatar. Con tu tercera pregunta, la verdad es que nunca lo había considerado, pero es una de las maneras en las que uno podría explicar cómo funciona precisamente este tema del ciclo de la reencarnación, porque además de este ciclo de los elementos, una duda que ha quejado al fandom es saber cómo funciona el tema del sexo en el avatar, porque al parecer no es como que hombre-mujer, 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 sino que pareciera que van como que salteados o en desorden, pero analizando tu pregunta tiene bastante sentido, porque por ejemplo, hasta donde sabemos, Avatar Salai fue el Avatar Tierra anterior a Kyoshi, por lo que, al ser hombre, el siguiente Avatar Tierra sería mujer, y así nos podemos ir con todos los avatares. El único avatar donde se rompe esta dinámica es con el Avatar Seto. Y es que Avatar Seto fue hombre y Avatar Roku también fue hombre. Entonces, aunque era una interesante aplicación, tu pregunta tiene el enorme fallo con Avatar Seto. Así que ahí está la cosa, pero era una buena explicación. Con tu cuarta pregunta, honestamente yo no noto una diferencia muy grande entre el estilo de animación del piloto y el estilo de animación ya de la serie final. Y digo, probablemente algún día haga un episodio en este canal analizando a profundidad y hablando a profundidad de ese episodio piloto de La Leyenda de Aang, pero fuera de los cambios que se le hicieron a algunas armaduras y algunos personajes y de la paleta de colores, el estilo es bastante similar al de la serie final. De hecho, los escenarios que vemos en este episodio piloto son los escenarios que utilizaron para el episodio del rescate del hermanito de Mei, donde tienen a Bumi encarcelado y esa estructura como de andamios es el mismo escenario. O sea, les digo, vamos a hacer un análisis a profundidad de ese episodio algún día, pero vaya, lo que quiero llegar es que no noto una diferencia muy grande de animación fuera de la paleta de colores y alguno que otro elemento de las armaduras, pero vaya, eso era un piloto, no estaba terminado, eran todavía concept art si lo quieres ver de esa manera. Por lo que, pasando a tu última pregunta, no, definitivamente la relación Sokka-Ty Lee no tiene un futuro, porque no es lo mismo tener una conexión con una persona a tener todo lo que involucra un proceso de romance y de relación. Estos güeyes nada más se consideraban atractivos el uno al otro. Tal vez habría en un futuro, cuando sean adultos responsables, una tensión sexual si tú quieres, pero fuera de ahí no había otra cosa, así que esa relación no habría funcionado. Ok, ahora vamos con las preguntas de Sebastián Reed, que me dice: ¿cómo mejorarías al personaje de Bolin? ¿Qué aspectos sientes que el fandom no les da la importancia y que tú sí le das mucha importancia? ¿Quién fue el mejor político de cada nación? ¿Quiénes fueron los maestros Tierra, Fuego y Tierra de Control de Korra? Y la última, ¿qué espíritus crees que fueron humanos? Ok, con tu primera pregunta, esta me viene a la mente, y eso es porque ahorita he estado viendo la serie nuevamente, el personaje de Jake Peralta en Brooklyn Nine-Nine. Si tú analizas a Bolin de la primera temporada con Jake de la primera temporada de Brooklyn Nine-Nine, tienen la misma infantilidad, inmadurez y básicamente personalidad los dos. La diferencia es que Jake Peralta sí va teniendo una evolución, y si bien nunca deja de ser esta persona juguetona, infantil y estas cosas, sí tiene una madurez y sí tiene un crecimiento. Bolin no. O sea, fuera de que descubre lo de la lava control, a Bolin no le dan un verdadero desarrollo, un verdadero crecimiento, y pareciera que todo el tiempo está estancado en el mismo carrusel en donde solo hago chistes pendejos, solo busco con quién entretenerme, necesito que alguien me ponga las riendas, y así se la llevan toda la serie con el personaje de Bolin. Entonces, nada más le daría yo 3 pesos de desarrollo adicional al personaje y con eso quedaría perfectamente arreglado. Un aspecto que me parece impresionante que la gente no se cuestione más en el fandom es el tema del mundo espiritual, el tema de los espíritus y básicamente toda esa parte del universo Avatar que a la fecha sigue estando terriblemente explicada. No nos han
aclarado casi nada de ese desmadre. O sea, quiero que lo piensen tantito. Lo único que sabemos del mundo espiritual es que es como una especie de otra dimensión con los portales abiertos y que los espíritus pueden poseer humanos siempre y cuando se encuentren en un ambiente espiritual. O sea, la mayoría de las cosas que sabemos o suponemos del mundo espiritual son precisamente eso, suposiciones. Y hay muy poca gente en el fandom preguntándose este tipo de cosas. Me he visto que me preguntan más sobre personajes random, sobre el futuro de las series y esto y aquello. Temas que francamente a mí me valen madre y la gente no le presta atención al tema de los espíritus. Ok, vamos a hacer el top rápido. Para mí el mejor político de la Nación del Fuego, sin lugar a dudas, fue Avatar Zeto. El mejor político del Reino Tierra fue Shanzu. El mejor político de las tribus agua, Sokka. Aunque con las tribus agua tenemos muy poca información, pero voy a decir fue Sokka. Digo, él se hizo consejero de Ciudad República y fue jefe de la tribu agua del sur, así que definitivamente Sokka. Y de la Nación del Aire voy a decir Tenzin. Y para mí eso serían el top 4 de los mejores políticos de cada nación. Con tu cuarta pregunta, desafortunadamente lo único que sabemos de esos maestros es que eran miembros de Loto Blanco y ya. No fue nadie relevante, no fue nadie importante para la trama, simplemente fueron dos personas de Loto Blanco que le enseñaron a Korra a tierra y fuego. Porque sí, sabemos que su maestra agua fue Katara, pero fuera de ahí no sabemos otra cosa. Tu quinta pregunta me saca de onda un poquito porque no sé si te refieres a espíritus que decidieron volverse humanos como la Dama Tianjai o espíritus que fueron aniquilados y los reemplazó un humano, como lo que ocurrió con Yue y el espíritu de la luna. En cualquiera de los dos casos, pues ya te di dos ejemplos, así que espero esa haya sido tu pregunta, porque por lo demás, pues no podemos saberlo. O sea, fuera de Yue y de Tianjai, no podemos saber otra cosa con respecto a qué espíritus eran humanos y se volvieron espíritus, o eran espíritus y se volvieron humanos, porque, volviendo a mi tema anterior, hay muy poco desarrollo al tema del mundo espiritual en el universo Avatar. Por lo que ahora vamos con las preguntas de Aopk, que me dice: ¿cuál crees que fue el casus belli que dio Sozin para iniciar la guerra contra los nómadas aire? La 2. Para el tiempo del genocidio de los nómadas, ¿la hermana de Sozin seguía viva o Sozin ya la había eliminado? Y, relacionado a lo mismo, de seguir viva Seisan a principios de la guerra, ¿crees que ella sirvió como espía para el Reino Tierra para darles tiempo de formar una resistencia? Y la última, ¿crees que es posible que la monja Tisha, la última acompañante de Kyoshi, pudo ser miembro del Loto Blanco y la haya manipulado para darle paso a un nuevo avatar del fuego? Ok, con tu primera pregunta soy medio ignorante y no sé qué coño es un casus belli, pero por el contexto de la pregunta imagino que tú me estás diciendo como ¿qué fue el motivo o el detonante que Sozin dio como excusa para atacar a los nómadas aire? Imagino que es eso, y la respuesta es que no hubo ninguno. O sea, Sozin cometió uno de los peores crímenes de guerra, que fue precisamente iniciar un golpe tan brutal y cruel sin ningún tipo de provocación o sin ningún tipo de estimación real. Simplemente él decidió que ellos iban a ser los primeros en caer y lo llevó a cabo. De ahí el por qué es tan impactante el tema del genocidio de los nómadas aire. No solo porque tomó por sorpresa a todos, sino porque literalmente no había un motivo real del por qué decidir atacarlos tan brutalmente. Entonces ese fue la razón y eso fue lo que Sozin hizo. No es que tuviera una excusa como para defenderse ante un Consejo de Naciones Unidas del universo Avatar. Simplemente el güey dijo: me los voy a chingar, y se los chingó. Ok, desafortunadamente con tu segunda y con tu tercera pregunta, pues como de la hermana de Sozin no tenemos casi nada de información. De hecho, creo que solo tenemos una página que apareció en la wiki de Avatar y ya. No sabemos si ya había sido capturada o, peor aún, asesinada para el día del genocidio. De hecho, surgen muchas teorías a raíz del personaje de Seisan. Algunos dicen que fue buena y ayudó a algunos maestros aire a escapar. Otros dicen que en realidad siempre fue mala y se unió a su hermano al final, y ella fue la que le ayudó a tenderle la trampa a los nómadas aire. Algunos incluso en el fandom suponen que ella fue la persona de la Nación del Fuego con la que Afiko terminó teniendo a su hija y el motivo por el cual Afiko terminó siendo ejecutado. Vaya, todo lo que rodea a Seisan son puras especulaciones, por lo que tanto tu segunda como tu tercera pregunta pueden irse por el escenario de sí, a lo mejor ya estaba muerta para el día del genocidio, o no, a lo mejor estaba viva y fue buena y ayudó a algunos cuantos nómadas a escapar. Tristemente todo es pura
teoría. Esperemos que en algún futuro, probablemente en la segunda novela de Roku o algo así, nos hablen un poco más de Sei-san. Con tu cuarta pregunta, ¿es la monja Disha, no Tisha? Tisha suena a nombre como de protagonista de película de baile de los 90. Ya saben, estas películas donde el tipo rico se encuentra con la chica del barrio pobre y le enseña a bailar y son felices. Tisha suena así, pero bueno, la hermana Disha no puede ser miembro del Loto Blanco por dos sencillas razones. La primera, gracias a los libros de Kyoshi, sabemos que los maestros aire, miembros del Loto Blanco, al alejarse de la ideología de los nómadas del aire, no les podían o no les daban sus tatuajes, lo que le pasa al monje Jinpa. Y la segunda razón es que el Loto Blanco no le beneficiaba en nada la muerte de Kyoshi. Y esto es algo que sí quiero que atiendan bien atentos, banda? Porque, por ejemplo, explicando. El Loto Blanco es esta organización que busca el equilibrio y la paz entre las naciones. Ese es su único propósito, equilibrio y paz entre las 4 naciones. Kyoshi había mantenido el equilibrio y la paz en las 4 naciones por 230 años. Si algo le convenía al Loto Blanco era que Kyoshi siguiera viva. Lo que menos necesitaban era ese periodo de transición después de tanto tiempo de un avatar al otro. No hay una razón estratégica real del por qué el Loto Blanco querría o quisiese eliminar a Kyoshi. Tiene más sentido que haya sido la Nación del Fuego el que haya acabado con Kyoshi para tener a su propio avatar del fuego, y más sentido tiene cuando lo empezamos a analizar por el cómo el padre de Sosin le pide que lo manipule tanto, a que el Loto Blanco se haya querido meter en ese asunto. Así que no tiene sentido ninguno que hayan enviado a una nómada disfrazada para convencer a Kyoshi de que su momento de partir había llegado, porque eso simplemente les complicaba el desmadre, no se los hacía más fácil. Así que no, dudo mucho que la hermana Disha haya sido miembro del Loto Blanco. Por lo que, ahora vamos con las preguntas de Danny Damask, que me dice: ¿crees posible que la razón por la que Roku no se dio cuenta de las verdaderas intenciones de Sosin fue por algún problema en el mundo espiritual que requirió toda su atención? La segunda, ¿la tribu Agua del Pantano podría llegar a evolución? Ok, ni siquiera la voy a terminar de leer porque esa ya la he contestado. La tercera, ¿el Loto Blanco podría volver a formarse como era en el pasado bajo el pretexto de la situación actual del mundo? La cuarta, si el Loto Rojo en lugar de atacar a la Reina Tierra hubiera atacado a la nación, al Señor del Fuego Izumi, ¿esto hubiera dado como resultado lo mismo que pasó en el Reino Tierra, pero en la Nación del Fuego? Y la última, ¿crees posible que a causa de que ahora los portales... Tampoco voy a leer la quinta porque esa también ya la he respondido. Así que, con tu segunda y con tu quinta pregunta. En la quinta pregunta hablas sobre la posibilidad de Ko invadiendo el mundo físico, que es literalmente el tema central del video de la última batalla de Korra. Te lo estoy poniendo aquí arribita, no sé por qué lado de la pantalla va a salir, pero bueno, ahí lo puedes ir a ver y hablamos de esa situación a profundidad. Y tu segunda pregunta, lo de la tribu Agua del Pantano... Volviendo a la pregunta anterior de creo que fue Sebastián Reed, de un tema que a ti te valga madre y que la gente discute demasiado, creo que es precisamente el tema de la gente del pantano. Les puedo asegurar que aunque el episodio del pantano es uno de los más importantes para el lore del universo Avatar, no hay grupo social que me valga más madre que la tribu Agua del Pantano. No me parecen para nada interesantes ni entretenidos. Me hace rabiar que en el episodio del eclipse haya sido el grueso de sus aliados pura gente del pantano, cuando había otras personas más interesantes que los pudieron haber ayudado. O sea, créanme que el tema de lo de la gente del pantano me vale turbo madre. Y tu segunda pregunta ya me la han dejado muchas veces, que si pudiera crecer, que si se pudiera hacer una sociedad, que su chingada madre, pues sí, pero eso me sigue valiendo madre, francamente. Por lo que, yendo a tu primera pregunta y relacionándolo un poco con lo que decía hace un momento de si Roku fuera mujer, fandom de Roku. En buena onda. Ya los que somos fanáticos de Korra podemos reconocer abiertamente que ella es un saco de boxeo la mayoría de sus peleas con sus enemigos. Es verdad. Los que somos fanáticos de Aang ya podemos reconocer que en efecto el vato fue un terrible, terrible padre. Los que somos fanáticos de Kyoshi, gracias a la novela de Roku, tenemos que reconocer que Kyoshi en algún punto dado se volvió en una tirana dictadora. Es por eso que los exhorto fanáticos de Roku, les pido, les suplico, que ya reconozcan de una vez por todas que Roku era un imbécil. Roku
era el equivalente del universo Avatar al típico morro gringo que piensa que Europa es un país, que no sabe medir en otra cosa que no sean tiroteos escolares por águilas calva al cuadrado, que piensa que la mejor comida de la Tierra es el Big Mac doble, que no puede comprender cómo es que existen estudiantes universitarios que no le deban el culo a los bancos. Básicamente Roku era el más nacionalista de los nacionalistas, del tipo de estúpido que ponen el himno nacional todas las mañanas al despertar, y eso le provocó una ceguera bien cabrona con toda la gente que era de su nación. El vato era crédulo, el vato confió demasiado y el vato era un nacionalista. Si bien en sus años de entrenamiento pudo ir mejorando, prueba de que nunca olvidó su apego tan cabrón a la Nación del Fuego es su pinche coronita que jamás se quitaba. El güey fue un imbécil que no quiso ver al monstruo cuando lo tuvo enfrente. Hay que reconocerlo. Si bien es cierto que el genocidio no es culpa de Roku, del verbo de él no lo llevó a cabo, o sea, ese siempre va a ser un problema y culpa de Sozin, sí hay que reconocer que Roku fue un idiota por negarse abiertamente a reconocer que Sozin era alguien malo. Y no hubo ni conflicto espiritual, ni conflicto político, ni nada que haya mermado la atención de Roku para darse cuenta de esto. Él simplemente no quiso verlo. Y hay que reconocerlo. Te puede caer muy bien Roku, puede ser tu avatar favorito, pero eso no quita que sea un imbécil. Así de simple. Pasando a tu tercera pregunta, para ponernos un poco más relajados, cuando tú arrugas una hoja de papel y la vuelves a estirar, no importa cuánto trabajo le pongas, no vas a poder hacer que quede exactamente igual a como era. En cuanto el Loto Blanco se volvió público al final de la Guerra de los 100 años, fue un momento de no retorno para la organización y jamás van a poder volver a ser una sociedad secreta o una sociedad clandestina. Eso quedó en el pasado. Por ende, por mucho que ellos quieran volver a su antiguo estatus, ya es imposible, porque ya se volvieron de dominio público la existencia de dicha organización. Así que no, yo dudo mucho que el Loto Blanco vuelva a ser como era antes. Más bien es probable que sigan saliendo subsectas o suborganizaciones como el Loto Rojo o el Loto Beige o algún Loto nuevo que trate de ocultarse nuevamente en las sombras. Pero el Loto Blanco sí ya dio una vuelta a un lugar de no retorno. Y con tu cuarta pregunta, no. Y de hecho, yo estoy casi seguro que no fue accidental que Saheer y su grupo hayan ido por la Reina Tierra en lugar de ir por cualquier otro jefe de otra nación. Algo que tenemos que reconocerle, banda, a la Nación del Fuego es que sí eran muy organizados. O sea, y es que no por nada en el universo Avatar la Nación del Fuego es el Japón y algunos elementos importantes y positivos de Estados Unidos de las 4 naciones. Entonces estos güeyes eran muy organizados, tenían ¿cómo se le puede decir? Una disciplina militar muy cabrona, por lo que en el remoto caso en el que el Loto Blanco se haya podido infiltrar a la Nación del Fuego y acabado con la Señora del Fuego Izumi, la nación no se hubiera sumido en el caos y en la destrucción y básicamente en el anarquismo en el que se sumió el Reino Tierra por simple y sencillamente el nivel de disciplina y de control que manejan las personas de la Nación del Fuego. Lo que habría ocurrido es que inmediatamente hubiese entrado una ley marcial, se habría activado el protocolo de defensa, habrían enviado a los ejércitos y aunque el Loto Blanco controle los elementos de la forma más innovadora que se les... El Loto Rojo controle los elementos de la forma más innovadora que se les pueda ocurrir, ni siquiera ellos 4 hubiesen podido contra todo el ejército de la Nación del Fuego. Por lo que, de haber logrado exterminar a Izumi, habrían caído en ese mismo lugar capturados por la Nación del Fuego. Con las tribus agua no era un golpe político tan grande, sobre todo porque acababan de pasar por una guerra civil, apenas estaban estabilizando y todavía no estaba bien decidido cómo iba a quedar al final ese desmadre. Entonces no era un golpe atractivo para el Loto Blanco y que más importante aún fuera significativo para el resto de las naciones. Con Ciudad República pues muchísimo menos, así que lo que les quedaba era el Reino Tierra. El país, la superficie territorial por excelencia más desmadrosa, peor organizada y con tendencias al anarquismo que podemos encontrar de las 4 naciones. Y Saheer lo sabía. Saheer conocía el historial caótico del Reino Tierra. De ahí el por qué eligió
a la reina Tierra como su víctima y no a ningún otro mandatario. Y ahora vamos con las preguntas de Ángel Jair, que me dice: ¿cómo arreglarías a Batuu como villano de Korra? Aang de haber matado a Ozai, ¿es posible que los cómics se hubieran vuelto más interesantes? 3. ¿Cómo existen espíritus con el agua, control, y si se confirma que el espíritu del del cielo? ¿Crees que la tierra y el aire tendrían sus propios espíritus principales? Las últimas dos, perdón. Cuando Zhao mató al espíritu de la luna, bla 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 bla, es posible que los leones tortuga, bla 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 bla, hayan condicionado a los maestros agua para que no pudieran controlar el elemento a menos que tuvieran la influencia espiritual. Y la última, ¿estarías a favor de que los creadores hicieran miniseries para personajes de los que aún no sabemos mucho de ellos? Ok, con tu primera pregunta, la verdad, y esto yo nunca lo he dicho en ningún otro lado, nunca he dicho que el personaje de Batuu o el villano Batuu tenga que ser arreglado. He dicho que se le debería de arreglar la segunda temporada para convertirlo a él en el único villano de dicha temporada. O sea, yo he dicho que hay que eliminar a Unalaq, no a Batuu. Batuu como contraparte y paralelismo a lo que Raava representa y es, me parece algo brillante y eso hay que dejarlo. O sea, dentro de la cagada que fue darle un concepto físico a conceptos metafísicos como la luz y la oscuridad, lo hicieron bien. O sea, es un error, pero un error bien hecho. O sea, la tarea falló con éxito, por así decirlo. Entonces, yo a Batuu jamás he dicho que se le necesite arreglar nada. He dicho que es a la segunda temporada de Korra y a Unalaq los que se les deberían de hacer un chingo de arreglos. Pero Batuu no es uno de ellos. Honestamente, creo que no existen más espíritus como tal de un elemento particular. Y si existen, no creo que sean todos animales. O sea, pueden ser cualquier cosa, francamente, con tu segunda pregunta. Pero quiero enfocarme más en la pregunta número 3, perdón. Sí, número 4. Ahorita contesto tu pregunta número 2, pero quiero concentrarme más en la pregunta número 4, que es con respecto a este tema de los espíritus y el condicionamiento y este desmadre. Creo que aquí ocurre el fenómeno de la fábula de la abuela y los hot dogs. Si no se la saben, se las cuento rápido. Un día una niña pequeña ve a su madre preparar las salchichas para ponerlas en la olla donde las hierve para hacer hot dogs y descubre que antes de meterlas a la olla le corta las puntas. Ese como que punto que parece ombligo de las salchichas se las corta y después las echa a la olla. Muy curiosa, la niña le pregunta: mamá, ¿por qué le cortas las puntas? A lo que su madre le responde: pues porque así lo hacía mi mamá. Tiempo después, la mamá de la niña va con su mamá, es decir, con la abuela de la niña, y se ponen a hacer hot dogs y ve a su madre quitarle las puntas a las salchichas y echarlas a la olla. Y la señora le pregunta a su madre: oye mamá, ¿por qué le quitas las puntas a las salchichas? A lo que su madre le responde: pues porque así lo hacía mi mamá. La niña del principio en una cama de hospital con una mujer muy viejita y enferma se le acerca y le pregunta: oye bisabuela, ¿por qué tú le quitabas las puntas a las salchichas para hacer los hot dogs? A lo que la bisabuela, bien sacada de pedo, le dice: ah chinga, ¿no se han podido comprar una olla del tamaño de las salchichas para no tener que cortarlas? No sirve esta fábula que les acabo de contar. Simple y sencillamente que cuando los leones tortuga les dieron el poder a los maestros, no necesitaban ningún agente externo para dominar los elementos. Con el paso de los años, tanto los dragones como la luna, como estos entes espirituales y esto y aquello, les ayudaron a los maestros y les sirvieron para que fuera más fácil hacer su elemento. Entonces, con el paso de las generaciones y con el paso de las tradiciones, se les fue generando ese condicionamiento de: si no tienes este agente externo, no puedes hacerlo. Algo así como la pluma de Dumbo o el desmadre psicológico que yo explico con los nómadas aire y cuando pierden su conexión espiritual. No es que haya sido una regla, una ley de es que tienes que tener al espíritu porque si no, no. Es que simplemente pasaron tantos años y la gente se acostumbró tanto a ese agente externo que los ayudaba, que cuando se lo quitas, invariablemente y psicológicamente y genética, memorialmente, piensan que sin ese agente externo no pueden hacerlo. Y para mí ese es el tema con los espíritus del sol y de la luna, con los espíritus de el cometa y todas estas cosas, que son más que nada condicionamientos genéticos de la memoria genética de generaciones y generaciones de tradiciones. Precisamente por lo que vimos desde un inicio. ¿Qué tal si algún día hubo, no sé, un tiempo en donde hacía mucho calor, por poner un ejemplo, y
los maestros agua se dieron cuenta de que en la noche, cuando hacía frío, podían hacer mejor agua control, y luego en la luna llena podían hacer mejor agua control, y ahí comenzó. O por ejemplo, con este nuevo videojuego que va a salir de Avatar de Ice Wars, ¿quién no nos asegura que ahí fue donde los maestros fuego descubrieron que el sol les daba energía y se acostumbraron a utilizar el sol como fuente de energía? O sea, fue un condicionamiento que ellos mismos se pusieron, no que les hayan impuesto. Y son pedos bien diferentes. Ahora sí, con tu segunda pregunta, la verdad es que la dejé medio al último porque, francamente, los cómics no cambiarían nada. Y es que si bien en algunos cómics Ozai tiene cierta participación, no es como que sea una participación muy relevante o que pudiese ser reemplazada con otro personaje. Por lo que, fuera de tener un conflicto emocional y psicológico bien cabrón con Aang habiendo traicionado sus ideales, no hay otro cambio importante que yo le encontraría a los cómics con un Ozai vivo o muerto, francamente. Y con tu última pregunta, pues por supuesto que estoy a favor de que me den historias pequeñas o cortos o miniseries de demás personajes del universo Avatar. Por lo que pasemos a las últimas preguntas del día hechas por Rengio Sansa 128, que me dice: ¿se podría pelear con Ko usando una máscara? Y la última, ¿habría algún tipo de condición para que Ko robe los rostros? Y en ambas me pones una explicación. Con tu segunda pregunta, que quiero contestar primero, tú dices que incluso al no mostrar una expresión estás mostrando indiferencia, y eso es en sí misma una expresión. Pero ahí te estás equivocando. El no mostrar expresión es simplemente hablar y relajar el rostro. O sea, no es lo mismo hablar con una emoción fuerte de por medio, o una emoción, la que sea de por medio, a simplemente estar dando una información con el rostro relajado. No es que tengas que mostrar indiferencia, es que simplemente tienes que hablar con alguien como con control total de tu expresión facial. Es un tanto complicado entender la diferencia entre mostrar indiferencia y no mostrar emoción alguna, por lo que la condición que Ko necesita para poder robar un rostro es que se noten esas emociones. Y si alguien fuera mostrando total indiferencia, por ejemplo, yo veo el meme de Mei, de que Mei podría robarle el rostro a Ko. No, la indiferencia y el hastío que Mei expresa en su rostro serían suficientes para que Ko le robara el rostro. Y así con muchos más personajes. Por lo que no es que la indiferencia sea la clave para enfrentar a Ko, es simplemente hablar con una expresión facial calmada, sin expresar una emoción alguna, simplemente hablando con completa y total neutralidad, porque neutralidad no es lo mismo que indiferencia. Y pasando a tu primera pregunta, podría ser, pero solo en el mundo físico. Recordemos que para entrar al mundo espiritual de manera espiritual, tienes que hacerlo de manera espiritual, es decir, con tu forma etérea, por lo que tu forma etérea no puede tener puesta una máscara, así que no puedes enfrentar a Ko el robarrostros de forma espiritual en el mundo espiritual con una máscara, por lo que tú tendrías que estar en el mundo físico o haber entrado de manera física al mundo espiritual con una máscara puesta. Y aún así, si tomamos en cuenta que el 90% de las emociones faciales se expresan con los ojos, tendría que ser una máscara en donde no se te vea mucho de los ojos, porque con cualquier expresión que pueda adivinarse con solo tus ojos es suficiente para que Ko te robe el rostro. Así que, máscara o no máscara, seguiría siendo muy peligroso enfrentarte a Ko a puño limpio sin saber lo de su particular poder de robación de rostros. Así que ahí lo tienen, gente de las Cuatro Naciones. Eso sería todo en este lunes de responder a los suscriptores unidos. Nuevamente me disculpo por las transmisiones en vivo que no hubo este fin de semana. Fue algo completamente fuera de mi control. Yo espero que ya para la siguiente semana, el sábado para el podcast y el domingo para los lunes de responder a los suscriptores unidos, podamos hacer la respectiva transmisión en vivo que se hace con ese desmadre, y que el lunes pueda salir para los suscriptores unidos desde el domingo en la noche, que es cuando supuestamente grabo el lunes de responder a los suscriptores unidos. El día de hoy, esta semana, fue un caso completamente extraordinario. Ya me estoy recuperando. Fue una gripe estacional. Yo tengo rinitis alérgica. El cambio de estaciones siempre me provoca ese desmadre. Así que
Pues así estuvo la cosa. Pero de todas maneras, pues muchas gracias a todos los suscriptores unidos que se siguen manteniendo en el canal Jugo de Cactus. Es 21 de octubre, banda, por lo que estamos llegando al final de esta lista de suscriptores unidos para actualizarla con la de noviembre. Así que, sin nada más que agregar, pues eso vendría siendo todo de mi parte. De nuevo, a los suscriptores unidos, muchas gracias por el apoyo a Jugo de Cactus. Y ahora sí, sin nada más que agregar, gente, pues yo me despido, esperando que se cuiden mucho, que la fuerza los acompañe y que no se les olvide que la separación de las naciones es una ilusión. Somos un solo pueblo. Adiós.